Y como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, la última y nos vamos por este año, sí. Por este año. Por este año, que vendrán cosas todavía mejores en el 23. Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Ramón Alberto, buenas noches. Gracias, Gregorio Borán, a ti del auditorio. Bienvenido, Salvador. Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, estar pues aquí. pusimos la mesa el día de hoy, revisión 2022, ¿no? Entonces yo creo que pues cada uno podrá compartir con nuestra audiencia cuáles han sido los grandes temas de este año. Si les gustaría, yo creo que podemos comenzar con lo local, que hay muchos temas, lógicamente, que siguen puestos ahí, que siguen en el tintero, crisis que no se han resuelto, la inseguridad, la movilidad, la contaminación, la crisis política, la crisis del agua pues amenaza con regresar, el tema de los recursos para los municipios, esa relación de, pues en estos momentos pareciera que hay de cordialidad y hasta de romance, ¿no?, entre el gobernador y el presidente de la República, ¿no?, en términos políticos, obviamente, ¿no? Entonces, pero comencemos por lo local, ¿no? A ver, ¿qué nos deja este año 2022 y, pues, en perspectiva, qué podríamos esperar para el arranque de 2023? Gregorio, nos deja una muy cruda realidad. El habernos enterado este año, en 12 meses, de que en el primer año de gobierno, tanto de Samuel García como gobernador, como de Luis Donaldo Colosio como alcalde de Monterrey, dos baluartes del movimiento naranja, dos, digámoslo así, si fuera el término, corcholatas naranjas para el 24, pues dieron su verdadero rostro y básicamente pues crearon un ambiente de profunda decepción política en el Estado. Y me explico. En el caso particular de Samuel García, candidato, cuando fue candidato, que se vendía como el hombre que iba a hacerle frente a las políticas no adecuadas del presidente López Obrador, el que iba a buscar un equilibrio fiscal para el Estado y demás, pues terminó pues queriendo hacer su santa voluntad y diciendo, aquí las cosas hacen como yo diga, pasando por encima del equilibrio de los tres poderes. El suyo, que es ejecutivo, tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, mientras no pisotee ni al poder legislativo, que es el Congreso local, ni al poder judicial. Y comenzó su gobierno buscando imponer un fiscal carnal, un fiscal a modo. Y eso disparó una confrontación con el PRI y con el PAN, que se llegó al Congreso, y en ese Congreso hoy está entrampada en una situación política que no sale. La respuesta del gobernador a todo este entrampamiento fue la intención de salir a comprar a alcaldes y diputados, comprados con dinero constante y sonante, y queriendo él buscar hacer mayoría. No lo logró y se fue entrampando una y otra vez más. Además, la crisis que tuvimos este año, las diferentes crisis. La primera, la del agua, que si hay que reconocerlo, no fue una crisis producto de su situación. Él heredó esa escasez, ese mal manejo, pero el manejo que se hizo en los meses que a él le correspondió no fue el adecuado, fue deficiente. Tenemos las crisis de movilidad, en donde, perdón, a mí me sigue estrujando el corazón ver todos los días en muchas esquinas de esta ciudad cantidades impresionantes de regimontanos, de neoloneses esperando. Yo he contado más de 100, ¿eh? Su camión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el metro no tiene mantenimiento, porque no se ha puesto de acuerdo con los concesionarios del transporte urbano, porque tuvimos la crisis en China para poder surtir camiones, los camiones nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Súmale a eso el problema de la seguridad, en donde de una u otra manera los índices se han disparado. Traemos más homicidios, claro. Más homicidios. Y más robo a persona, más robo a negocio, exactamente. Casa habitación. Y bueno, al final del día tenemos un gobernador que se muestra incluso evasivo de enfrentar los problemas, haciendo viajes que básicamente no le corresponden a alguien que apenas está tomando las riendas de un gobierno. Y esto ha desembocado ¿en qué? En que en la desesperación de Samuel García para poder dar una respuesta, se ha tenido que recargar en quien consideraba que era su adversario cuando era candidato, que es el presidente López Obrador. Hoy el salvavidas político frente a todos esos tropiezos del gobernador Samuel García es un presidente al que él prometía que iba a acotar, que le iba a poner un límite, etcétera.
Y bueno, ya estamos viendo que personajes de la talla de Fernando Elizondo y muchos otros hombres Fernando de Canales. Fernando Canales, muchos otros hombres de empresas, gobernadores, etcétera, pues ya están cuestionando y diciendo de qué estamos hablando aquí. De Colosio, poco que decir que no sea la enorme crisis que paralizó a Monterrey en cuanto a la construcción. Y desarrolladores protestando, una crisis profunda en la parte de urbanismo que devino en la renuncia de la titular de ahí y la secretaria del ayuntamiento, ambas venían de la Ciudad de México. Ahora veremos en el arranque de enero que Agustín Basabe, el amigo íntimo, compadre y socio de despacho del alcalde, va a entrar al quite en esa área. Es decir, no corresponde a la política que esperábamos de estos dos personajes. No, definitivamente no. Será 2023 el año de la rectificación, doctor Salvador Borrego. Bueno, es claro que en muchos ámbitos se puede rectificar. Lo interesante aquí es que a veces vemos, por ejemplo, opositores que se mueven en un contexto muy cómodo porque el discurso de ellos, que fue el caso de López Obrador durante muchos años, que es el caso de todos los candidatos, de todos los que se están oponiendo, es que en ese discurso se pueda manejar lo bueno y lo malo, ¿sí? Y plantear la necesidad de que optemos por lo bueno y que nos alejemos de lo malo. Una vez que alguien está en el poder, si de lo que algo se topa ahí, con lo que se topa ahí son con las restricciones y con el problema de que ya no puede optar entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo más malo. Y entonces estamos en una situación donde de pronto ya en el ejercicio, ya en ese tipo de situaciones, pues la gente empieza a hacer cosas diferentes a las que había comentado alguna vez, desde la situación así muy, digamos que idílica de la oposición y más cercana a la que tiene que ver con la cuestión común. Por eso yo pienso que a final de cuentas tenemos que irnos a los resultados, ¿sí? Max Weber hablaba de dos éticas en el poder, la ética de los principios, cuando alguien dice que yo es lo que pienso y son mis ideales, etcétera, y yo voy a actuar de acuerdo a eso, y señala que ese tipo de líderes generalmente fracasan y llevan a desastres, en contraposición con la ética de la responsabilidad, de las consecuencias de lo que se hace. Por eso, a final de cuentas, pues yo creo que tendremos que ver, a final de cuentas, valga la redundancia, en qué se traducen estos gobiernos. Si hay una situación mejor, a final de cuentas, en las áreas sensibles como la inseguridad, salud, educación, desarrollo económico, etcétera. Y vuelvo a la frase que la semana pasada comenté de Bertrand Russell, ¿sí? Bueno es lo que bien termina. Y yo creo que debemos de tener la esperanza de que a final de cuentas las cosas sean mejor que como estaban. Fíjate, yo creo que el tema de inversión extranjera, que por ahí traen indicadores, yo creo que favorables para un primer año, en donde también ha sido anuncio y anuncio y anuncio y anuncio. Falta que todo eso se concrete y que sepamos cómo aprovechar. Y me refiero específicamente a lo de Tesla, Claro. que ya hay una gran expectativa de que van a llegar, si no una, sino dos plantas, primero para fabricar componentes para autos eléctricos automóviles. y pronto un coche completo. Claro. Tanto que le echaron a Kia en la pasada administración, ahí está Kia jalando, Claro, totalmente. produciendo un carro por minuto, ¿verdad, Ramón? A ver, tocas un buen punto, Gregorio. Yo creo que el gobernador tendría que ver que el 23 arranca con buenas posibilidades, que hay dos cosas positivas que van a trabajarse. Uno, como bien dijiste, la mega inversión de 10,000 millones de Tesla. Si eso se logra concretar en Santa Catarina, vaya, es un campanazo importante para el Estado, por supuesto para el gobierno, Claro. que crea las facilidades. Y segundo, ojo, el gobernador, hay una cosa importante que sí hizo en el viaje a el viejo continente, que es reunirse con los nuevos dueños de OMA para tratar de buscar que el aeropuerto de Monterrey se convierta ya en un hub como lo es Dallas, como lo es Houston. Atlanta, como lo es Houston, de donde pueda mucha gente evitar todo el caos que hay en la Ciudad de México. Claro. Y como ya no va a ser México. Y como ya no va a ser México. Entonces, tenemos ahora la situación de Claro. que se reunió con los propietarios de OMA y ya están en pláticas para ver si se ¿Cómo? puede no solamente crear la segunda pista, que la segunda pista daría otra dimensión al aeropuerto de Monterrey, y tendríamos realmente
una alternativa importante para que no tengas que ir a la Ciudad de México necesariamente para volar al resto del mundo. Es que ahí justamente se aprovechan, se alinean los astros, Claro. ¿verdad? Se acomodan las piezas. Y ahí que el gobernador tendría que decir, ¿sabes qué? Porque hay una Déjame coyuntura. quitarme ya de politiquería, vamos a sentarnos a hacer lo que hay que hacer, que es tender puentes, hay que ceder ambas partes, el gobernador tiene que ceder, el Congreso tiene que ceder, pero todo en aras de esto. Vamos a trabajar en seguridad, en que no nos vuelva a faltar agua, en que la movilidad se acelere para que podamos tener rápidamente, que la gente no sufra la falta de camiones y lo más importante, que esa inversión, que van a ser miles y miles de empleos, sea en Tesla o sea en el aeropuerto, nos den un 23. Mucho más favorable. Mucho más Un año favorable. 2023 en donde estos problemas de los que estamos hablando creo que puede ser una espiral positiva. Claro. O sea, entramos a un círculo virtuoso en lugar Claro. de un círculo vicioso. Que estamos ahí como el perrito dándole vuelta a la cola, Claro. con todos los broncas que traemos, Así es. añadiéndole la cuestión de la crisis política. Salvador, para irnos a corte comercial. No, nada más. Me uno pues a esos buenos deseos de que tengamos un 23 pues más Próspero, ¿no? más próspero, y sí. favorable, positivo. O sea, porque Sí, creo sí. que esto se puede, con una inyección así, con un campanazo, como dice Ramón Alberto, pues eso nos va a dar, nos puede llevar al siguiente nivel. La cosa es que, una, no hay que pandear el burro antes. Claro. Número uno. Segunda, hay que aprovechar las oportunidades. Por supuesto. ¿Verdad? Que el espíritu de la Navidad y el espíritu de la paternidad inunden al gobernador para que modifique su forma de volar en la política mexicana. Amén. Vamos a corte comercial y regresamos, sí, regresamos porque Claro, también, claro. pues ahora le toca al señor presidente. Por supuesto. Regresamos en un momento.